También a esta hora regresamos 10:25 minutos a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Continúan entonces las declaraciones en medio de esta reunión de emergencia. Más de 500 y 600 casos en diferentes países. Solo en los sistemas de justicia. Continue, we can hear you. Prosiga, la escuchamos perfectamente. Puede usted continuar, señora de Freitas. Aquí se la escucha perfectamente. Can you hear us? We can... ¿Usted nos oye? Nosotros a usted sí que la oímos. ¿Usted a nosotros nos oye? Solo en los sistemas de justicia de 30 países se procesaron 172 casos de gran corrupción, donde el 60% de ellos suma más de 72.000 millones de dólares. Esos 72 millones de dólares que están comprometidos son dinero público venezolano. Nicolás Maduro y su familia son el fondo de la red y el puente estructural, y donde Petróleos de Venezuela ha sido el instrumento central, involucrada directa e indirectamente en el 90% de los casos de corrupción que hemos identificado. Punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, teniendo capacidades y utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, droga, extorsión y trata de personas. Señora de Freitas, disculpe. Señora de Freitas, disculpe. Señora de Freitas, ¿usted nos oye? Señora de Freitas, ¿nos oye usted? Disculpe la interrupción. ¿Usted nos oye? Porque los intérpretes no la oyen muy bien. ¿Podría usted, por favor, alzar un poco la voz y leer un poquito más lento? Sí, dígame. Sí, la oigo. La oigo con delay. Sí, la oigo. Sí, la escucho. Okay. Please proceed now. Ok, perfecto. El punto número 2. Las organizaciones criminales nacionales e internacionales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, compartiendo capacidades, utilizando las estructuras del Estado para facilitar, soportar, impulsar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, de drogas, extorsión y trata de personas alcanzaron, según nuestras estimaciones, 8.200 millones de dólares. De la producción de oro, por ejemplo, solo se reporta el 20% al Tesoro Nacional. El resto va a cuentas privadas de miembros aliados del alto gobierno. Ese proceso minero, además, ha destruido áreas completas de nuestro estado Bolívar, del Parque Nacional Canaima y de nuestro Amazonas. Para lavar el dinero de la corrupción y del crimen organizado, la red comparte operaciones y estructuras y mecanismos de lavado de dinero muy sofisticadas. Y desde el 2021 utilizan las criptoactivos a gran escala. El punto 3. La gran corrupción y los ilícitos son una de las razones de reducción de los ingresos del Estado y por ende del gasto público, del empleo de calidad, de los servicios básicos, de la economía del país sigue en crisis aguda desde hace décadas. Tampoco hay dinero para pagar la deuda, que hoy suma 167.000 millones de dólares que tiene a Venezuela en cesación de pagos selectivos, en un default técnico, desde el 2017, donde el primer acreedor es China, al que aún le debemos más de 15.000 millones de dólares. El punto 4. Los venezolanos hemos tenido que aprender a vivir con pocas horas de agua y luz en gran parte del país, en Caracas inclusive y las otras ciudades del país.
Hemos aprendido a protegernos de la extorsión diaria y generalizada, desde los grupos armados colombianos, desde los grupos de crimen organizado, pero también lamentablemente desde los funcionarios del Estado. Millones de familias tienen una sola comida al día y con bajo nivel calórico. Los datos de desnutrición y nutrición empeoran cada día. Los programas humanitarios no son suficientes. Se eliminó el sistema de contrapesos y la independencia entre los poderes públicos. Ese es mi quinto punto. El grupo en el poder hoy en día en Venezuela tiene capturado toda la estructura institucional, comenzando con el sistema de justicia y con la industria petrolera, principal generadora de ingresos y de los oligopolios en los sectores económicos clave. Para mantener el control y la impunidad de los negocios ilícitos, aplican un sistema represivo cada vez más atroz. Hoy, además, hay más de 1.000 presos políticos, cifra que cambia tras una aterradora puerta giratoria. Para finales de año, 86 de esos presos políticos se desconocía su paradero y 26 personas ya han muerto bajo custodia del Estado durante torturas o por falta de atención médica. La misión de determinación de los hechos de Venezuela de Naciones Unidas ha documentado cientos de torturas y esto no se ha detenido aún. Para cambiar esta realidad necesitamos un Estado íntegro y transparente, que rinda cuentas, que garantice el Estado de Derecho y los derechos humanos, que proteja los recursos públicos para el beneficio de todos sin privilegios, con un sistema de justicia autónomo e independiente. Necesitamos inversión de capitales constructivos que nos permitan pagar la deuda, pero también crecer, sostener con dignidad a todos los venezolanos. Que se respete la voluntad del pueblo venezolano de vivir libre y en democracia. Por último, una petición, que es una súplica. La libertad para todos los presos políticos venezolanos. Muchísimas gracias. Doy las gracias a la señora de Freitas por su alocución. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen pronunciar una intervención. En primer lugar, tiene la palabra la representación de Colombia. Señor presidente, Colombia agradece a Somalia en su calidad de presidencia del Consejo de Seguridad por haber acogido con celeridad nuestra petición para convocar esta reunión de emergencia, así como a China y Rusia por el apoyo a esta convocatoria. Le deseamos a usted, señor presidente, una exitosa gestión durante este mes de enero, en un momento particularmente delicado para la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, agradezco a la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas y a los oradores invitados por sus presentaciones. Esta es la primera intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027. Colombia asume esta responsabilidad con profundo sentido de deber y lo hace desde el primer día, en defensa inequívoca del derecho internacional y de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de todos los estados. Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia,
para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil. Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacionales. Es necesario recordar que en las disposiciones de la Carta se admite el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa de este Consejo conforme a su capítulo 7, y aún en esos casos no es para asumir el control político del otro Estado. En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza, poniendo en riesgo a las personas, quienes en esta delicada situación deben ser la prioridad absoluta. Ya hemos aprendido con nuestra experiencia que la población civil es siempre quien paga el precio más alto de la confrontación armada. Señor presidente, América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, y esa voluntad y compromiso colectivo de nuestra región debe ser respetados. Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil, con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia. De manera preventiva, Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante. En coordinación con las autoridades locales, Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana, que ante la incertidumbre que representa la crisis ocasionada por estos ataques, puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida. Señor presidente, estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz y al compromiso que como Estados hemos asumido de resolver nuestras diferencias de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución pacífica, en plena consonancia con el derecho internacional y con los instrumentos que hemos suscrito a nivel hemisférico y regional, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es importante además dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales. Más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro Estado soberano, con el objeto, entre otros, de apropiarse recursos naturales o estratégicos. Esto sienta precedentes profundamente preocupantes para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y viola flagrantemente el derecho internacional
en una contradicción clara ante la Carta de las Naciones Unidas y el mismo objetivo para el cual este Consejo fue creado. Si un Estado, y en particular un Estado que es miembro permanente de este Consejo, desconoce el orden internacional que diseñamos en San Francisco, ¿cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia. La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos. La democracia solo puede construirse y sostenerse a través del respeto a la voluntad de los pueblos, de la reafirmación del Estado de Derecho, del diálogo político y de procesos pacíficos e inclusivos. Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno soberanamente definido por nadie más, por el mismo pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho llamados reiterados a abrir caminos de democracia en Venezuela bajo la expresa decisión popular. El interés primordial de lograr la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier vía de hecho. Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios en su nuevo rol como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad, y pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Seguido a lo anterior, Colombia exhorta a este Consejo, en pleno cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y en atención a la gravedad de los hechos, a seguir ocupándose de este asunto, al tiempo que agradezco al Secretario General de las Naciones Unidas por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera. Para finalizar, urgimos a las partes a ejercer la máxima cautela y contención, a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional, para lo cual se requerirá del concurso de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias a la representante de Colombia por su intervención. Doy ahora la palabra al representante de la Federación de Rusia. Señor presidente. 10:43 minutos, termina la intervención de Colombia en este momento. Es Leonor Salavata, embajadora de Colombia ante la ONU. Colombia dice precisamente, primero rechazan la captura de Nicolás Maduro, la operación adelantada por Estados Unidos, por Donald Trump, rechazan esta operación, pero también dice que Colombia ha pedido en múltiples ocasiones abrir caminos de democracia en Venezuela, justamente para que cambie la situación del vecino país. Me acompaña Andreina Solórzano, que se une a esta transmisión. Hola Pablo, hola, muy buenos días a todos nuestros usuarios. Precisamente Colombia fue la que convocó esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que recordar, como bien lo dijo la señora Salavata, que Colombia este año, en el periodo 2026-2027, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y precisamente fue la preocupación del país la que llevó a llevar este tema a esa instancia. Mientras vamos a ir también con un invitado, mientras seguimos con el resumen de lo dicho por Colombia, el representante de Rusia, lo vamos a escuchar en este momento.
no hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York, pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa. Apoyamos firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Las acciones agresivas de Washington ya han sido condenadas por numerosos estados y asociaciones multilaterales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que este atropello internacional reciba sin demora una evaluación objetiva y exhaustiva en el plano jurídico internacional con los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales siendo utilizados. Este proceso no debe verse afectado por el reconocimiento o no de la legitimidad por parte de determinados estados o organizaciones de Nicolás Maduro. Por ello, los susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan hoy especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Estimados colegas, ante estas circunstancias es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense, que ha quedado de manifiesto en el caso de Venezuela. Solo así se podrá obligar a Washington a revisarlos y abandonar sus peligrosas ilusiones. Como dijimos en sesiones anteriores sobre Venezuela, ahora las campanas tañen en toda la región y en todo el hemisferio occidental. También suenan estas campanas ante los Estados miembros de la ONU y en relación con el futuro de la propia organización. No escuchar estas campanas significa mostrar cobardía y falta de principios, venciendo la práctica del socavamiento continuo del derecho internacional y del comportamiento civilizado entre los estados. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez supremo, supuesto, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos
con independencia o ignorando conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no injerencia. ¿Es acaso ese el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? Son estas las preguntas que todos debemos responder hoy. Y si la respuesta es sincera y basada en principios, entonces quizá el liderazgo estadounidense, que afirma abiertamente su intención de gobernar otros países en interés de los Estados Unidos, puede hacer que este país mire a su propia constitución, la de los Estados Unidos, que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, y esperamos que así empiecen a reconocer la soberanía de otros estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos. Gracias. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Ahora tiene la palabra la representación de China. 10:51 minutos. Andreina Solórzano estaba hablando del representante de Rusia ante la ONU, precisamente sobre su posición, y él dice: exigimos la liberación inmediata de Nicolás Maduro porque fue elegido legítimamente por el pueblo venezolano. Él se llama Vasily Nevesia y es el representante de Rusia ante la ONU. Sí, señor Pablo, Vasily Nevesia ha dicho que esto es una flagrante violación a la Carta de Naciones Unidas, que los países cuando tienen diferencias deben resolver las situaciones con diálogo, y dice, en varias ocasiones habla de que hay principios aplicados de manera selectiva dependiendo de cada gobierno, y dice muy tajantemente: aquí tienen su orden mundial. Habla de cinismo con el que Estados Unidos inclusive expresó sus ambiciones sobre los recursos de Venezuela, y que esto es un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo. Y habla, al final, hizo críticas fuertes sobre la ONU y sobre el Consejo de Seguridad de este organismo internacional. Me parece a mí, además, Andreina, para nuestros usuarios, para el contexto, que es clave esta declaración de Rusia, incluida Rusia y China. Y ya vamos a ir con China porque estoy viendo que está hablando el representante de China, porque finalmente el presidente Donald Trump ha sido claro cuando habló de esta operación de quitarle maniobra a estos países y el internacionalismo que se está dando aquí en América Latina, en el hemisferio. Exacto. Bueno, ya el presidente Donald Trump ha mostrado su corolario Trump, que es como su política de seguridad, y ha dicho que su foco central va a ser América Latina, y eso es lo que estamos viendo. Ahora tenemos a esta hora un invitado. Sí, señora, vamos con el invitado a esta hora y en segundos volvemos a la ONU. Andreina, Richard Díaz es analista penal, es abogado penalista allí en Estados Unidos y conoce perfectamente el sistema judicial en los Estados Unidos. Por eso es una voz clave que vamos a tener esta mañana. Richard Díaz, abogado, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, para mí noches. Buenos días para ustedes. Él está en Japón, hay que decir. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, que sabemos que son altas horas de la noche allá en Japón, señor Rick. Queríamos empezar, preguntándole, hoy a las 12, en poco más de una hora, se va a presentar Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez Alvin Hellerstein. ¿Qué podemos esperar que pase allí? No mucho. Primero, la audiencia va a tener una duración de aproximadamente 5 minutos. Será en persona. Se presentarán los dos acusados conjuntamente. Le preguntarán a los dos si tienen abogado ya nombrado en el caso o no. Yo presumo que no, porque creo que, quizás me equivoque, pero creo que el señor Maduro no anticipaba esto y no se preparó para esto tampoco, ni mucho menos. En ese caso le nombrarán un abogado de oficio a él o a ella, y al otro le nombrarán Richard, un abogado. Déjeme lo interrumpo ahí porque es que hay noticia en este momento. Precisamente todo está pasando inmediato. Acaban de comunicar que en efecto Nicolás Maduro ya tiene abogado. Se llama Mark Donnelly, experto en delitos fiscales y similares, que ha llegado antes a acuerdos con la Fiscalía, trabajó en ellas y sabe perfectamente. Además es socio de una firma boutique de Houston. ¿Usted lo conoce? ¿El abogado lo conoce? Mark A. Donnelly, que fue parte del Departamento de Justicia. No, no lo conozco.
Bueno. Ok, ¿y qué condiciones tenía que tener ese abogado que representara a Maduro en este juicio? Yo creo que un abogado ex fiscal no necesariamente es el abogado apropiado para este caso. Yo creo que para estos casos se necesita un equipo de abogados porque hay algunos abogados que son más, que tienen más experiencia en llevar los casos a juicio y hay otros que son lo que se llaman arreglistas, right? Entonces, para tú poder tener una buena defensa, tú tienes que tener la amenaza a la fiscalía de que tienes un grupo de abogados, 1, 2 o 3, que se atreven a llevar el caso a juicio y que también tienes un grupo de abogados que tienen la capacidad o que sus tendencias son más de negociación y resolver el tema de manera abreviada, right? Y hay otra cosa también, yo he visto que muchos ex fiscales a veces conviene, pero a veces no conviene tener un ex fiscal en el caso, porque muchos de los fiscales piensan que ese ex fiscal es como un traidor, right? Tú antes estabas con nosotros, ahora estás en contra, y a veces eso puede funcionar a favor o en contra del acusado. Lo importante para mí es tener un equipo que pueda jugar de un lado y jugar de otro y trabajar de manera simultánea y complementar el uno al otro, y también obviamente pues ese bufete no va a poder representar a la señora y al señor Maduro a la misma vez porque eso sería un conflicto de intereses. Eso será importante, pero la audiencia de hoy va a ser más que nada para pedir una fecha de audiencia para la fianza, que puede ser en 3, 4, 5 días laborales, calendarios, a partir de hoy, y esa audiencia se celebrará en ese periodo de tiempo y luego a las 2 semanas de hoy la presentación de cargos donde él se declarará no culpable, y en esa fecha pondrán la fecha para el juicio, que será no más allá de 70 días después de esa fecha. O sea que estamos mirando una fecha de juicio en teoría en 2 meses y medio, Sí. pero realísticamente Dr. Richard. esa fecha se va a postergar por lo menos, yo creo que 6 meses a 1 año más. Sí, estamos viendo, mientras estamos haciendo la entrevista, la señal en vivo desde Caracas, donde ya también se está instalando hasta ahora la asamblea. Hoy es 5 de enero, es un día clave en Venezuela. Ahí vemos donde... a Enrique Capriles Radonsky, que es un líder opositor, bueno, muy criticado y muy vilipendiado últimamente por la oposición venezolana, que también va a ser un diputado en la asamblea. Va a ser posesionado allí en la asamblea. Y regreso, doctor Richard, porque usted nos está entonces haciendo un recuento clave del tema judicial. Nos dice que la audiencia de hoy es muy corta, dura 5 minutos, que luego Nicolás Maduro regresa a las 2 semanas y que luego inicia el juicio. ¿Cómo se llama la audiencia de hoy, la de hoy? En inglés se llama initial appearance, quiere decir apariencia o comparecencia preliminar o inicial. ¿Y hoy mismo se podría declarar él culpable o no culpable, o esto cuándo sucede? Eso sucede a las 2 semanas en una audiencia que se llama arraignment en inglés, que quiere decir en español presentación de cargos formal. A las 2 semanas. Luego, cuando inicia el juicio, ¿cuánto tiempo más o menos va a tardar? Y teniendo el caso, o en cuenta que es un caso pues, de un presidente en algún momento, de un dictador, ¿cuánto puede durar? El hecho de que él es una persona famosa, dictador, eso no Sí. cambia el calendario ni la brújula en el proceso. Él tiene el derecho a un juicio pronto, que son 70 días a partir de su presentación de cargos, pero no creo que lo vaya a exigir. Yo, siendo él, probablemente lo pediría, ojo, pero muchos abogados le tienen miedo a ese proceso, porque ¿qué pasa? Que con el pasaje del tiempo se amontonan más y más y más testigos del gobierno, y luego en vez de tener 1, 2, 3 o 4 o 5, tienes un ejército de testigos, como decimos, sapos o chivatos, y ya tienes más enemigos con quien batallar. Pero muchos abogados no se atreven a hacer el juicio de manera acelerada. Pero yo creo que ese juicio se va a celebrar en cuestión de 1 año, a partir de hoy, digamos, o un tiempo prudente, y en ese tiempo podrán escuchar las pruebas, hacer las investigaciones y hacer una preparación de defensa. Pero yo te digo, yo llevo haciendo esto casi 40 años, 10 años como policía, casi 40 como abogado. Si yo pudiera volver mi carrera otra vez, yo estaría pidiendo más y más y más el juicio pronto, el juicio acelerado, no darle más tiempo al gobierno americano. Ellos nunca pensaron que iban a coger a Maduro. El indictment salió hace 5 años, cuando no existía
cuando Trump, este evento no era imaginable. Y entonces han tenido 2 meses para prepararse para un juicio sabiendo que lo van a capturar. Pero cada día que pasa para mí incrementa la probabilidad de una sentencia, de una condena por un jurado para el señor presidente Maduro. Los abogados, para mí, a no ser que las pruebas sean tan contundentes como llamadas interceptadas que duraron muchos meses, ahí sí tienes que ya indagar. Pero si es una lista de testigos y unas cuantas incautaciones de drogas, 4, 5, 6, 7, 8 testigos, tú no necesitas un año para preparar esa defensa. Sí. Y eso lo único que hace es que invita más testigos a que se monten en ese autobús para declarar en contra del presidente o expresidente. Pablo, pero le quería decir, para poner en contexto también a nuestros televidentes, el doctor Richard Díaz fue abogado en algún momento de Alex Saab y también fue abogado de uno de los Rodríguez Orejuela y ha llevado casos muy emblemáticos y muy importantes en los Estados Unidos relacionados con el narcotráfico. Tiene toda la experiencia, por eso nos está explicando y por eso quiero referirme, usted lo acaba de mencionar, el indictment. Yo quiero que hablemos de los cargos. ¿Qué tan grave es en este momento por lo que está respondiendo Nicolás Maduro? Todos los ¿Qué cargos pena son enfrenta serios. también? Todos los cargos son serios y como él no fue formalmente extraditado, ellos pueden amplificar el indictment. Eso es muy importante. Cuando una persona llega extraditada por cargo A, no le pueden agregar cargo B, C y D después. Okay. Pero como él no fue extraditado, le pueden abrir o amplificar el indictment, una cosa que se llama superseding indictment amplificado con más cargos. Pero la realidad es esta. Si a ti te condenan de un solo cargo de conspiración de narcotráfico internacional, es potencialmente cadena perpetua. Y por las pautas son 40 años, 30, 40 años. Con la edad que él tiene, no importa que le pongan 3 cargos, 4, 10, 20. Y esos cargos casi siempre van a correr de manera concurrente. O si son, vamos a decir, 20, 20, 20 y 20, no son 100, sino que son 20, 20, 20, 20, conjuntos 20. Yo sé que muchas veces la prensa, las personas que no entienden este gremio, piensan, no, mira cuántos cargos tiene. No, eso no importa. Con un solo cargo de conspiración de narcotráfico o narcoterrorismo, el jurado culpable, le botan la llave. Abogado. Perdón, cuando usted dice le botan las llaves, ¿puede ser una cadena perpetua o puede ser condenado a muchos años? El estatuto permite cadena perpetua. La pauta por un cargo de narcoterrorismo son 40 años. Un hombre que tiene 60 o 70 años, No hay nada. él no va a vivir hasta los 100 años y no existe el parol. Le dan el 15% de rebaja a la sentencia condenatoria. Ponte tú que le dan 40 y que por buena conducta se quedan 35. Él tiene 60 años. Pero ¿qué beneficios podría obtener Nicolás Maduro? Y para obtener esos beneficios, ¿qué tiene que entregar? Sabemos que es un objetivo de alto valor, que tiene mucha información. ¿Qué penas se podría reducir pena o qué beneficios podría obtener? A estas alturas podría tener la oportunidad de una negociación, pero se le fue el avión literalmente en eso. La oportunidad que él tenía para colaborar pasó. Si él hubiera estado bien asesorado, pienso yo, primero, por ejemplo, si a mí me contrataste, yo lo he dicho, óyeme, de que vienen por ti, vienen por ti. De que vas a caer vas a caer. Y si él me dice no te creo, búscate otro abogado. Porque esto yo lo vi venir y ustedes pueden mirar todas las presentaciones que he hecho en los últimos 3, 4, 5, 6 meses. Él se va para New York y luego para Miami. Right? 1. En ese momento él tenía que haber empezado la negociación cuando él tenía el poder de negociar. Él perdió el poder de negociar cuando lo esposaron y lo montaron en el helicóptero para traerlo por aquí en el avión de la DEA a través de Guantánamo. Perdió eso. Eso no quiere decir que perdió todo, porque todavía está el interés de Diosdado, de la presidenta actual, quizás de Gustavo Petro, quién sabe quién. Él no puede colaborar mucho hacia arriba, right? Porque ya supuestamente él estaba eslaboneado con Chapo Guzmán, whatever. Guzmán ya está, como quien dice, está frito. Pero él tiene muchos de su cúpula mayor y lateralmente personas que son de gran interés, que esas personas deben de estar corriendo buscando buenos abogados en este momento para que no le suceda un indictment o un resultado como Maduro. Y si esas personas arreglan primero y Maduro a los 6 meses decide que quiere colaborar, ¿sabe lo que le van a decir? Too late.
ya tenemos a Diosdado colaborando, ya se va a entregar. Esto es una carrera. Aquí lo que está pasando detrás de la cortina es lo que ustedes no se pueden imaginar. Claro. ¿Sí? Si está siendo bien asesorado. Y a veces tú no quieres tampoco colaborar demasiado rápido si no tienes las garantías en lugar, porque entonces ya tú declaras culpable, quedas a la merced de la fiscalía, no tienes las garantías de regreso hacia ti y cometiste un error. El timing, el momento que tú tomas cada paso y cómo tú pisas y a veces no es el paso que tú das, sino el momento en que lo das. Esto es una cosa muy complicada, muy estratégica, un poco arriesgado, obviamente, para el camino que le queda por enfrente. Pero en este momento el enemigo más grande del señor Maduro es el tiempo. Es el tiempo. ¿Y qué pasa con Diosdado Cabello, que usted lo mencionó ahora? Usted habla de lo que estaría pasando tras bastidores. ¿Qué es lo que está pasando? Diosdado Cabello, el general Padrino López, ¿qué puede estar pasando con ellos ahí al interior de Venezuela? Delcy Rodríguez. Yo he mirado, y Delcy Rodríguez, yo he mirado, no sé si es inteligencia artificial o si es verdadero o no, pero si no es inteligencia artificial, los comentarios que yo veo que están haciendo, las actitudes que están demostrando, los desafíos que están dando, los despechos que están haciendo, van a terminar igual que este señor. Cuéntalo hoy, 5 de enero, lo dijo el doctor Díaz en televisión, le va a pasar lo mismo. Sí, están siendo lo que tienen que hacer es muy... quizás buscar una amnistía en un tercer país donde quizás lo acobijen. Quiero preguntarle algo sobre eso. Usted acaba de decir que a Maduro se le fue el avión, porque es que a él lo capturaron en Venezuela. Estos personajes, Rodríguez, Vladimir Padrino, etcétera, ¿ellos podrían acceder a una amnistía? Bueno, ellos pueden buscar quizás con líderes en otros países, no sé, quizás en Rusia, quizás en Corea del Norte, quizás en Cuba, quizás en China, ¿sí? Podrían o negociar como trató de hacer el gobierno americano con Maduro. Hasta donde yo tengo entendido, Maduro le iba a dar un arreglo que era bastante atractivo, donde dejar el poder, se fuera a vivir a otro país, no sé qué otras condiciones existían, pero él no quiso escuchar. Si Marco Rubio está diciendo la verdad, y yo conozco por reputación a Marco Rubio, no personalmente, él dijo que habían sido negociaciones muy generosas para el señor Maduro y que él lo rechazó. Sí. Y él no va a decir eso si es una mentira. Él es una persona, es un hombre de su palabra. Yo creo que Diosdado, Vladimir, estas personas, si no tienen un buen abogado o abogada, que lo vayan buscando. Y si tienen buena representación, le van a decir, busquemos una amnistía en un tercer país, sí, donde te van a blindar de una extradición, o vamos a negociar, como dicen Doctor allá Richard, con los gringos. Una última pregunta. Estamos de verdad deleitados escuchando todos los datos que nos está dando. Y yo quería saber, por ejemplo, Nicolás Maduro parece tener una lesión en una pierna. ¿Esto puede ser utilizado de alguna manera por la defensa de un lado? Y lo otro, que de lo que hemos visto en estas últimas horas, de las imágenes de Maduro esposado, siendo trasladado, imágenes desde un helicóptero, ¿eso es normal? Eso no lo vimos, por ejemplo, con el Chapo Guzmán. No, pero lo vimos con Noriega hace más de 40 años, ¿no? Caso Panamá. Right? Right? Entonces, o sea, para mí esto no fue nada sorpresivo. Y es más, háganse cuenta una cosa. Yo había calculado mal. Yo pensé que todas mis predicciones fueron de que para la Navidad esto iba a pasar. Pero luego yo pensé que justamente pasando el año, y ahí sí yo acerté. Pero ¿sabe lo que pasó? ¿Qué día arrestaron a Maduro? El día 3, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan qué día fue que se entregó Noriega en el Papal Nuncio en Panamá? El 3 de enero. Doctor, ¿cuáles son las condiciones en el lugar de reclusión en el que está Nicolás Maduro? No son malas ni tampoco son buenas. Por ejemplo, yo he estado en cárceles en todas partes del mundo y algunas son hasta ridículas. Tienen aire acondicionado, tienen sus propias personas en la celda, tienen hamacas, tienen celulares, etc. La cárcel federal de Brooklyn, que es la misma de Miami, la construcción, los reglamentos, todos son iguales. Primero,
Llamadas 300 minutos al mes, 10 minutos al día en promedio. Visita social 4 horas a la semana. Todo el mundo uniformado. La misma comida para todo el mundo. ¿Ok? Si te duele la muela, no es como si él estaba allá en Miraflores, que él llama al médico y a los 2 segundos tiene un dentista que le está sacando la muela o dando una aspirina. Allá va a tener que esperar 2 o 3 días para una aspirina. ¿Ok? Si tiene un problema médico muy fuerte, quizás no llegue a una hospitalización suficientemente rápido. No lo van a golpear, no lo van a escupir, no le van a deprivar de una comida, no. Pero él no va a tener Coca-Cola, ni va a tener champán, ni va a tener langosta. Va a estar en una reclusión y él muy probablemente le pongan en una isolación, una celda de isolación que se llama SHU, Special Housing Unit. Isolación Solo, donde es más o menos 3 metros o 4 metros por 4 metros. Tiene un periódico 2 a la semana, se puede bañar un día sí, un día no. Tiene un día de sol, y cuando digo sol, sale a un patio donde no ve en su perímetro, sino que ve hacia el cielo y puede ver las nubes. 1 hora, un poco de ejercicio y chao pescado para tu celda por las próximas. No tienes reloj, no sabes si es día, noche, tarde, mañana. doctor, 3 comidas al día. Sí, me toca interrumpirlo porque avanza la noticia en la ONU, pero ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Con todo gusto. Gracias por estos minutos. Andreina, vámonos para la señal de la ONU. En este momento habla Estados Unidos. Para el pueblo de la región y para los pueblos del mundo. Y ese futuro sería estabilizar la región y hacer que el mundo en que vivimos sea un lugar mejor y más seguro. Y por eso millones de venezolanos que huyeron de ese régimen brutal están celebrando regocijados en el mundo entero, mientras que este órgano pontifica, incluidos en mi estado del que soy originario, Florida, al que centenares de miles de venezolanos tuvieron que huir de la brutalidad de este régimen. Quisiera reiterar que el presidente Trump le dio una oportunidad a la diplomacia. Le dio múltiples oportunidades al presidente Maduro. Trató de distender la situación. Maduro rechazó esos ofrecimientos. El presidente Trump dejó claro que el narcoterrorismo debe detenerse y aún así continuaba. Los Estados Unidos no vacilaremos en nuestro empeño por proteger a los estadounidenses frente a la lacra del narcoterrorismo y buscaremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Doy las gracias al representante de los Estados Unidos de América. A continuación, concedo la palabra a la representación de Panamá. Gracias, señor presidente. Extendemos la más cordial bienvenida a los representantes de Bahrein, Colombia, Liberia, Letonia y la República Democrática del Congo, que se han incorporado al Consejo de Seguridad como miembros electos y nos acompañan hoy en la mesa. Felicitamos a Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Agradecemos a la subsecretaria general de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, por su detallado informe que en representación del secretario general Antonio Guterres nos ha ofrecido sobre el tema que hoy nos convoca, así como las valiosas exposiciones del señor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. En este contexto, la República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Sin embargo, ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela. No obstante, es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los estados
y con el respeto irrestricto al derecho internacional. En especial, 11:15 minutos. Hace pocos minutos estaba el representante de Estados Unidos, mientras estamos escuchando al de Panamá. De Estados Unidos destacamos, atención, dicen que no están ocupando un país, se trata de una operación policial de cumplimiento de la ley para hacer respetar las acusaciones ilícitas que llevan vigentes hace décadas, aseguró Estados Unidos. Y dicen, además, aseguraba el representante ante la ONU, que será enjuiciado Nicolás Maduro por delitos cometidos contra su pueblo, contra su país, durante 15 años seguidos. Vamos a seguir escuchando hasta ahora al representante de Panamá. La situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo, así como por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. En ese marco, Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia, el vacío de las instituciones y el incremento de prácticas autoritarias y represivas que han contribuido a un desafortunado desenlace, por lo que tampoco pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. En particular, resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas privadas de libertad por el solo hecho de alzar su voz en un contexto en el que el disenso no es admitido. Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros, sean liberados sin demora. Su integridad y seguridad deben ser... Es la declaración a esta hora de Panamá, del representante de Panamá allí en la ONU. Ha hablado esta mañana Panamá, Colombia, representante de Estados Unidos, representante de Rusia. Ha hablado también una historiadora de Venezuela. Han pasado varias voces justamente durante esta mañana. A las 12 del día, en el resumen informativo, les vamos a tener las declaraciones más importantes de lo que ha pasado esta mañana en la ONU. Les resumo dos de las más importantes. Rusia, que ha dicho que rechazan la captura de Nicolás Maduro, que fue, dice Rusia, elegido legítimamente por el pueblo. Mientras tanto, Estados Unidos asegura que fue un operativo en contra de una persona que debe responder por cargos legales. Colombia también rechazó la captura de Nicolás Maduro. Esta es una noticia en desarrollo.